el momento vintage. Vamos a festejar los 97 años de Pierre Cardin. Lo que el día se llevó de lunes a viernes desde las 23 en La Nación Más. Sigue La Nación Más PM. Bueno, muy bien, y ya estamos con Laura Sommer, directora de Chequeado. Bienvenida, Laura, ¿cómo va? Muy bien, Elio. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Días a ver, moviditos. Trajimos dos chequeos. Uno a Alberto Fernández, candidato, como sabemos, a presidente del Frente por Todos. Y otro, Miriam Bregman, candidata a diputada del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Muy bien, vamos a escuchar en este caso a Alberto Fernández, que se refiere a la caída del salario real. La pobreza durante el gobierno de Macri. ¿Y sabés qué le pasó al salario real? Cayó 21 puntos en 3 años y medio. Ahora, Macri... Lo cierto es que hoy tenemos un tercio más de pobres y el salario real es menor que en el año 2003, María. Muy bien, allí lo escuchábamos a Alberto Fernández. ¿Sabés qué le pasó al salario real? Cayó 21% en 3 años y medio. Bueno, esto dijo el candidato, obviamente una frase que nos sorprende, nos llama la atención, nos interesa a todos. Fuimos a los datos. La primera aclaración para los que nos están viendo es, bueno, él habla de salario real. ¿Qué es el salario real? ¿Cómo se mide eso? El salario real se mide viendo si los salarios, o sea, los sueldos, subieron por arriba o por abajo de la inflación. O sea, el salario real sube si le ganó a la inflación, claro. Baja si perdió frente a la inflación. Entonces, él dice que en los 3 años y medio de gobierno de Cambiemos, bajó un 21% nuestro salario de bolsillo, la posibilidad que tenemos de comprar bienes o servicios con lo que ganamos. Vamos a los datos. Dale. ¿Qué nos da? Son datos del INDEC. ¿Qué nos da el total del periodo? Desde noviembre de 2015 hasta abril de 2019, que es el último dato, 17,4% de variación, de caída. De caída. ¿Sí? El salario vale menos hoy que hace 3 años y medio. Estos datos que toman, o que toma en cuenta el INDEC, el salario promedio. El salario promedio de aquellos asalariados, tanto del sector privado como del sector público, que están en blanco. O sea, dentro del mercado laboral, uno podría decir los que están mejor. ¿Sí? Los que tienen vacaciones, totalmente, porque aportes. hay mucha gente que está, el 40% de la economía está en negro. Entonces, los datos oficiales están registrando esto. Ahora, hay otro dato que toma el Ministerio de Producción y Trabajo, que también da una caída, aunque esa caída se ubica en el 13%, porque considera, además, los bonos, las horas extras que se pagan. O sea, no es que un dato esté equivocado. Claro, pero uno habla del salario básico. Uno toma el salario promedio de la economía, el básico, y el otro toma, en base a los descuentos y los aportes de cada mes, lo que efectivamente los trabajadores fueron recibiendo en este periodo. Claro. En ambos casos da una caída. Alberto Fernández habla del 21%. Los datos nos muestran efectivamente una baja del salario, pero que no llega a ese número, al número que dice el candidato. Igual muy alta, pues estamos hablando de que a los argentinos el salario te alcanza un 17,4% menos. En promedio. O sea, que algunos mucho más que eso. Exacto. Y otros un poco menos, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, veamos qué dice el chequeómetro entonces en este caso sobre la frase del precandidato a presidente Alberto Fernández. Que dijo esto en una entrevista, ¿no?, que dio en radio. Muy bien, el salario real cayó 21% en 3 años y medio. Exagerado. El chequeómetro nos dice exagerado cuando efectivamente la afirmación del líder al que estamos chequeando o verificando se confirma, o sea, la tendencia es correcta, pero hubo un poquito de agregado que en campaña en general abunda, ¿no? Suele suceder. Sí. Bien, vamos ahora a chequear a Miriam Bregman, en este caso a través de un tuit, Laura. Exactamente. Ella dice, después de realizada la convocatoria a elecciones, el gobierno enumera 3 cosas. Cambió el financiamiento de los partidos políticos, redujo los espacios gratuitos de los partidos en los medios, quiere suspender las PASO, que son las elecciones, como sabemos, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
Presentamos amparo, dice ella, por los 2 primeros, pero la justicia deja correr. Bien. Bueno, ¿qué hicimos? Tenemos una placa para que nos ayude a ver los tiempos en los que fueron ocurriendo las distintas cosas. A comienzos de mayo de este año se hizo la convocatoria oficial a las elecciones. ¿En qué consiste esa convocatoria oficial? En que se fijan las fechas en las que vamos a votar. ¿Cuándo vamos a votar? Las PASO el 11 de agosto, Sí. las generales el 27 de octubre y en caso de que haya segunda vuelta, porque ningún candidato llega a ganar en la primera vuelta, vamos a volver a votar en el balotaje o segunda vuelta el 24 de noviembre. De noviembre. Eso fue a principios de mayo. Sí. El 15 de mayo, el Congreso aprobó una reforma de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Sí, hemos hablado de eso aquí. Esa ley Sí. se publicó, o sea que está vigente desde el 31 de mayo. ¿Qué cambia o qué cambió esa ley? Por un lado, en el financiamiento cambia que las empresas pueden hacer aportes. Por otro lado, se prohíben los aportes en efectivo. Tiene que ser todo bancarizado. Exacto. Tanta controversia generó el financiamiento en la provincia de Buenos Aires de Cambiemos con aportes. Con aportantes truchos. Exacto. Sí. La justicia investiga si eran beneficiarios de planes, etcétera. Prohibidos los aportes en efectivo. ¿Qué más modificó esta reforma? Modificó el tiempo que los medios van a tener que cederle a los partidos para hacer campaña. Antes era el 10% de su programación durante 20 días. ¿Y ahora se redujo? Ahora se redujo al 5, pero se amplió a 35 días. Es decir, se redujo a la mitad, pero se amplió casi al doble. Porque Exacto. 15 días más, ¿no? ¿Esto qué significa? Claro. Nosotros como electores vamos a tener menos sobreabundancia de avisos en un periodo más corto. Claro. Y algo menos de frecuencia de avisos político-partidarios en un tiempo más largo. Más largo. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la conclusión. Ahora, ella dice, el gobierno cambió las reglas, ¿no? Eso se cambia por ley, ¿no? Claro, el gobierno pasa hizo por el Congreso. Exacto, el gobierno hizo un proyecto de ley. ¿Tiene este oficialismo mayoría en diputados y en senadores como para impulsar una ley y ganarla y poner a aprobarla aunque los demás no estén de acuerdo? La respuesta es no. Aprobaron en este caso la ley, tanto parte del bloque justicialista, que después con el pase de Pichetto a candidato a vicepresidente puede entenderse más esa alianza, y por otro lado, también diputados pertenecientes al bloque de Massa, Claro. ¿sí? Que ahora está enfrentado Es o en decir, el bloque... que esto pasó por la legislatura, no fue parte del Ejecutivo. Exactamente, ¿no? no fue parte, no Sí. fue exclusiva cuestión del gobierno. Y el último, para cerrar y rondear, ella dice no va a haber paso. Efectivamente, uno de los partidos que integra Cambiemos, la UCR, impulsaba que no hubiera elecciones primarias abiertas y obligatorias en los distritos donde no había competencia. Donde no había ningún partido que tuviera al menos 2 candidatos, decía no hagamos las primarias. Pero eso fue desmentido, fue categórico el ministro Rogerio Frigerio, que es de quien depende la Dirección Nacional Electoral, diciendo la ley dice que hay paso,